Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Cruz y el día de hoy hablaré sobre la lectura número 17 de la clase de Antropología Teológica 1, la cual se titula La Iglesia, Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo. Pues bueno, esta lectura es muy interesante, es muy importante ya que nos explica desde los inicios, desde el origen de la Iglesia, en donde sabemos que se inició en Israel todo este concepto, pero también una parte muy importante de la lectura es cómo se nos explica y se nos habla de la característica del pueblo de Dios, que es una característica universal y que se distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. Esto es impresionante y me gustó mucho ver que se tiene un sentido de pertenencia extremo, una fe que mueve montañas prácticamente, ¿no? Y bueno, estas características son interesantes, ¿no? De analizar porque el pueblo de Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, ¿no? Es que esto a mí me encanta porque obviamente se le atañe a Dios, o sea, todo, porque no existe una razón de ser un pueblo de alguien si no es un pueblo de Dios. Pero Dios ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no era un pueblo. Aquí lo dice todo, ¿no? Es directo y es muy bonita la frase. Una raza elegida, un sacerdocio real y una nación santa. O sea, estamos hablando de un conjunto de personas, de un conjunto de todo, debido a Dios, para Dios, y que es perfecto. Para mí suena algo perfecto, ¿no? Sin errores, todo perfecto como Dios quiere, ¿no? Como Dios manda. Luego, otra característica es que si se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu Santo, es decir, por la fe en el Cristo y el bautismo. Claro que ya hablamos mucho del bautismo, pero pues no está de más recalcar que hablamos del bautismo al que es el bautismo que uno quiere hacer, al bautismo impuesto por sí mismo. No cuando nos regresamos a los chiquitos, acá en México sabemos que es una tradición, pero nos habla de por la fe y por el bautismo, ¿no? Que son claves indispensables para la religión y la fe católica. Otra característica se nos dice que el pueblo tiene por cabeza a Jesús, el Cristo, al Mesías, evidentemente, porque la misma unción y el Espíritu Santo fluye desde la cabeza al cuerpo. Es el pueblo mesiánico. Para mí me suena esto que todo es parte de todo y que todo está conformado por todo. Sin embargo, que Dios es la cabeza, ¿no? Prácticamente. La identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como un templo. Como ya bien sabemos, la religión católica es por, por excelencia la máxima religión que impone el, el amor propio, la dignidad. Porque el amor propio es amar a Dios, es amarse a sí mismo. Amarse a sí mismo es amar a Dios, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se habla de la dignidad, de la libertad de los hijos de Dios. Porque ya aquí mismo nos dice, ¿no? En la libertad de los hijos y en sus corazones habita Jesús, ¿no? Y bueno, otra característica es que su ley es el mandamiento nuevo. Amar como el mismo Cristo mismo nos amó. Es prácticamente, ¿no? Es la ley nueva del Espíritu Santo. Es amar a sí mismo, amarse al otro, amar a Jesús. Y estas características son muy gratas de leer, ¿no? Y de entender, ya que son, pues hasta cierto punto indispensables en cualquier sociedad, ¿no? Hoy en día 2022, pues estos son requisitos indispensables para cualquier religión en el mundo, ¿no? Religión y nación en el mundo, pero ya vimos que la religión católica va más allá de eso. Y bueno, la última nos dice que su destino es el reino de Dios, ¿no? Ya el destino de todos, pero de todos aquellos que hayamos seguido esto, es llegar a Dios y que Él mismo comenzó en este mundo, que de hacer extendido hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección, ¿no? Estas características son agradabilísimas de leer, son muy interesantes y la lectura también en sí es enriquecedora. Y bueno, luego nos habla de que el pueblo de Dios es un pueblo sacerdotal, profético y real. Esas tres características también son indispensables para que se hable de un pueblo de Dios. Si no, no se podría hablar de uno. Serían falacias. Y bueno, la iglesia, el cuerpo de Cristo, nos habla que la iglesia es una comunión con Jesús.
Es un solo cuerpo y es importante entender esto, ya que un solo cuerpo es adorado, no estás adorando a más, ¿no? También es muy importante entender que la iglesia es para la gente, es de la gente y para la gente, es una institución, es una también es una empresa. Es muy importante entender estos conceptos hoy en día porque si no se entiende no se vería el subsidio también, no se vería cómo se mantienen en pie las iglesias y sería ilógico dar una explicación que no existe. No, estoy hablando como de una cuestión administrativa, pero, pero bueno, la iglesia es la esposa de Cristo. Esta frase también es impactante, ¿no? Porque pues, ¿cómo se podría creer que Cristo podría estar casado? Pues claro, Cristo está casado con la iglesia, porque la unidad de Cristo y la iglesia, cabeza y miembros de cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Esto obviamente es claro, ¿no? Esto nos hace ver que cada uno es diferente, pero es necesario el otro para el otro. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y la esposa, ¿no? Una representación gráfica como la de la paloma con el Espíritu Santo, ¿no? Que ya bien hablábamos. El tema de Cristo esposo es de la iglesia, fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista, ¿no? Ya esto ya hablamos un poco más de historia y de cultura, pero me gusta mucho este término, ¿no? Del Dios, de Cristo esposo. Y habla también, hace referencia, hace alusión a la familia, ¿no? No necesariamente a la familia tradicional, o sí, quizás, ¿no? Quizás me equivoque, pero es enriquecedor escuchar todo esto. Y pues bueno, sin nada más que agregar, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Eso ha sido todo y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.